Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 81. Max se quitó un par de guantes de látex y se abrió la máscara. ¿No dijeron que el asesino llevaba guantes? Dylan estaba muy confundido porque las horas de las muertes eran demasiado similares, como si el asesino los hubiera matado con solo unos segundos de diferencia, lo cual era imposible. Llevaba guantes. Al principio, pensé que solo había un asesino, pero ahora algunos descubrimientos me han hecho empezar a dudar de esa conclusión. Matar a 6 personas tan rápido no habría sido tan silencioso, ni siquiera teniendo en cuenta que ocurrió en mitad de la noche, cuando todo el mundo dormía profundamente. Max se esforzó por recordar las palabras de Larry, pensó en la marca de las suelas de los zapatos y comprendió al instante sus pensamientos. Larry regresó a la sala de autopsias, donde aún quedaban cadáveres por examinar. Jack lo esperaba mientras hablaba con algunos agentes de campo que investigaban el caso. Jefe, ¿puede ir a comer algo? Continuaremos más tarde. Entonces vamos. Conozco un lugar estupendo que le encantará. Se tarda unas 15 horas en completar todas las disecciones, así que, para evitar interferencias entre los informes, no puedo perder tiempo. Larry trabajaba con una dedicación casi obsesiva en sus casos, lo que probablemente lo convertía en un excelente patólogo forense. Me gusta tu obsesión. Jack tenía expertos forenses en su equipo, pero Larry estaba acostumbrado a hacer todo el trabajo él mismo. En ese sentido, Jack no podía interferir abiertamente. Bueno, entonces, pero aún así tienes que comer, así que te enviaré algo a tu oficina mientras analizamos los informes y revisamos tu trabajo desde un lado. ¿Qué te parece? Jack estaba tan obsesionado con el caso como Larry, por lo que igualó su entusiasmo. De acuerdo, entonces subamos a ver las imágenes en directo. La reunión del proyecto especial se celebrará más tarde en tu centro. Jack aún tenía que organizar una reunión para informar a todos los agentes, así que tenían que darse prisa. Después de decir eso, todos los agentes involucrados se marcharon y Jack entró en la sala de control para ver todos los vídeos que Larry había grabado. Al ver que todos se ponían a trabajar, se puso otro traje de aislamiento mientras comprobaba la hora. Su asistente, un hombre llamado Gabriel, le ayudó. ¿No vas a comer? He desayunado tarde y no tengo hambre, así que puedo ayudarte. Larry asintió con la cabeza, mirando al becario que estaba a punto de convertirse en médico forense, y dijo, gracias. Todos los expertos forenses sabían por qué habían elegido este trabajo. No era por el dinero, sino para ayudar a los agentes a atrapar a los criminales. Sus palabras solían ser la única esperanza para que las familias, los amigos o los seres queridos de los fallecidos obtuvieran justicia. Es demasiado cruel vivir sabiendo que el asesino de tu hermano anda libre, sin castigo. Gabriel tomó una cámara y comenzó a tomar fotos. Sus movimientos eran aún más suaves y rápidos que los de Max, lo que añadía más mérito a su historial. Larry cortó la camisa y los pantalones de Amanda, la otra víctima, y entonces se dio cuenta de que sus pantalones ya habían sido bajados hasta debajo de las rodillas. Como su blusa era bastante larga, no se había dado cuenta de este detalle antes. Larry pidió ayuda para colocar a Amanda en la mesa de disección. Inmediatamente se dio cuenta de que ya había comenzado el rigor mortis. Sus antebrazos estaban doblados, las palmas de las manos paralelas a los hombros, y había claros signos de hinchazón en la mandíbula, las palmas de las manos y las rodillas. La víctima tenía el labio raspado por los dientes y había salido una pequeña cantidad de sangre. ¿La empujaron? Larry negó con la cabeza y señaló los pantalones que había en la plataforma junto a él. Parece que Amanda corrió hacia adelante y alguien detrás de ella la agarró por las perneras de los pantalones y la tiró con fuerza. Eso hizo que cayera al suelo y se golpeara las palmas de las manos, las rodillas, la mandíbula y los labios contra el suelo. El asesino que la perseguía no le cortó el cuello como había planeado, sino que la apuñaló por la espalda con un cuchillo y la hoja se retorció dentro de su cuerpo. ¿Descubriste todo eso sin intervenir? Gabriel estaba impresionado por la habilidad de Larry. Lo confirmaremos una vez que comience la autopsia, pero ese es el escenario más probable. Gabriel le entregó el bisturí con precisión y Larry comenzó a abrir el pecho y el abdomen de Amanda. Larry movió las manos rápidamente, separando las capas de músculo y grasa y extrayendo el esternón. Ahora, todo el pecho y la cavidad abdominal estaban expuestos ante él.
Sus movimientos eran naturales, como si conociera de memoria cada parte del cuerpo de la mujer. Eso era aterrador. Después de todo, pocas personas podían mostrar tal maestría en este tipo de trabajo. Sí, aquí está. Efectivamente, un enorme agujero en forma de coma había desgarrado el lado izquierdo del pecho, el corazón, los pulmones, el hígado y el bazo de la víctima. Los órganos de esas zonas habían resultado dañados y toda la cavidad torácica y abdominal estaba llena de coágulos de sangre coagulada. Tenía el corazón, el bazo y el hígado rotos, y los pulmones habían sido acuchillados. El cuchillo era bastante largo. Gabriel recogió los coágulos de sangre de la cavidad torácica y los preparó para analizarlos. La forma en que la mataron es horrible. Todos sus órganos estaban destrozados. Gabriel lo miró y se burló. Hay alguien aún más despiadado detrás de esto. Alguien le cortó la cara, dejando solo una capa de piel. Efectivamente, después de oír eso, los dedos de Gabriel temblaron. Larry lo miró por un momento, advirtiéndole. Gabriel lo entendió de inmediato y rápidamente bajó la mirada. Después de completar la disección frontal, le cortaron las uñas, conservaron muestras y limpiaron los labios. Juntos, dieron vuelta el cuerpo de Amanda boca abajo, revelando una herida en la espalda. La herida tenía 4 centímetros de ancho, pero Larry notó una marca de 2 a 3 milímetros en el borde donde se había extirpado la carne. Recordando las profundas marcas triangulares de punción en el borde interior de las costillas durante la disección anterior, estaba claro que el cuchillo había perforado el hueso, haciendo que el borde se curvara ligeramente. Obviamente, Amanda no era la primera en ser asesinada, así que ¿cuál era la secuencia? ¿Había causado esta hoja curvada algún daño a los otros cadáveres? Por supuesto, solo se podía obtener una visión completa del crimen combinando los resultados de las pruebas de manchas de sangre recogidas en la escena. Gabriel sintió un respeto más profundo por Larry mientras lo observaba coser con total concentración. Solo entonces comprendió por qué Jack lo había seguido hasta Miami. Larry no era solo un típico perfilador criminal, era alguien totalmente preparado para cualquier cosa. No todo el mundo sentía tanto respeto por los muertos. Incluso después de realizar autopsias durante 10 horas seguidas, seguía siendo meticuloso, lo cual era realmente admirable. Larry se quitó los guantes exteriores y bebió 2 botellas de una bebida con un 50% de azúcar. Gabriel hizo lo mismo, siguiendo el consejo de Larry, quien a estas alturas era prácticamente un mentor para él. Un momento después, Larry se acercó al siguiente cadáver, pero no sin antes comprobar cómo estaban Max y Dylan. Max era, de hecho, un excelente experto forense. Larry se volvió y miró a Max y a los demás. Parecía que Max también se estaba preparando para comenzar la tercera disección y le hizo un gesto de aprobación a Larry. Al ver esto, Larry asintió con la cabeza. Algunos miembros de su equipo podían parecer excéntricos en circunstancias normales, pero en momentos críticos eran increíblemente valiosos. Respiró hondo y comenzó el examen externo del cadáver de Alan Snow. Su confianza en Max era absoluta. No lo habría traído aquí si no fuera realmente valioso y alguien que había aprendido bien de él. Dylan, por otro lado, era un hombre experimentado que el propio Jack había recomendado para el equipo. Así que, mientras trabajaran en los cadáveres menos críticos a ojos de Larry, todo iría bien. Justo cuando Larry estaba a punto de empezar, oyó un grito detrás de él. ¡Ah! Dylan juntó las manos y, por la sangre que brotaba, estaba claro que se había cortado. Larry vio sus movimientos y se acercó rápidamente. No dejes que contamine las pruebas. No es eso. Espera, ¿qué has encontrado? Capítulo 82. Dylan, que sostenía la plata en la mano, señaló los pantalones del muerto y dijo, hay algo afilado en su bolsillo. Me he cortado la mano. ¿Cómo puede ser tan descuidado? Max, ocúpate de ello. Larry, tras tomar el control de la situación, cortó los pantalones del muerto y lo que vio dejó atónito a Jack, que también se había acercado. Conozco ese objeto. Es un broche con forma de flor con pétalos afilados. Bastante caro. Lo vi de refilón durante una de las redadas que llevamos a cabo para capturar a traficantes de órganos humanos, dijo Jack mientras se ponía los guantes y le explicaba su origen a Larry. Entonces, ¿las gemas son reales? Si le cortó la mano a Dylan, entonces es una pieza auténtica. Fue creado originalmente por un rey que quería que cualquiera que intentara decapitar a su reina resultara herido en el proceso. Larry miró el objeto de gran valor y pensó, si lo llevaba en el bolsillo, tal vez intentaba evitar que se lo robaran.
Después de decir eso, Larry se llevó el broche con incrustaciones de gemas a los ojos. Su forma general era elegante, y el oro blanco con incrustaciones de zafiros o diamantes negros le daba un aspecto lujoso. Parecía un adorno con clase. Las gemas habían sido pulidas con cuidado, pero sin el corte moderno de 8 corazones y 8 flechas, eran ligeramente opacas. La forma antropomórfica era más realista y natural. Larry tocó suavemente la parte azul con una aguja y, efectivamente, se levantó. Puede que haya más. La artesanía era de primera categoría y las piedras preciosas eran de igual calidad. Una pieza como esta tenía que ser obra de un artesano altamente cualificado. Al observar uno de los diamantes, Larry encontró una inscripción ovalada en la parte posterior, que examinó con una lupa. Las palabras Casa Belluti estaban grabadas en ella. Larry creyó recordar haber oído hablar de esa tienda. Era una conocida joyería italiana que, además de vender joyas, también ofrecía servicios de mantenimiento. Envié a algunos agentes a Casa Belluti, la joyería de la ciudad. Ellos se encargaron del mantenimiento de esta pieza, así que deberíamos poder averiguar todo lo posible para descubrir el verdadero motivo del asesinato, dijo Larry, colocando cuidadosamente el broche en una bolsa de pruebas y dejándolo a un lado sin mucho interés. La familia asesinada no parecía tener mucho dinero, pero poseía una joya antigua que fácilmente podía valer cientos de millones de dólares. Por lo tanto, si nunca se había vendido, tal vez el asesino sabía de la existencia de la joya y decidió robarla por el dinero. Pero parecía que el hombre que había recibido los golpes más fuertes se había defendido. Claramente sabía que era lo más valioso para la familia y había logrado ocultarlo a los atacantes. En opinión de Larry, eso demostraba un buen instinto protector, pero no la habilidad suficiente para acabar con el asesino. Tiene sentido, dijo Max, que acababa de vendar la mano de Dylan y regresaba junto al cuerpo de la víctima. Entonces, ¿estamos buscando a un ladrón? Larry negó suavemente con la cabeza. Empecemos con la autopsia. Yo me encargaré del broche, dijo Jack mientras se alejaba del grupo de expertos forenses. La dirección de la investigación había cambiado por completo. Las piezas empezaban a encajar y Jack tenía que actuar con rapidez para atrapar al asesino. Larry comenzó a diseccionar el cuerpo de otra víctima. Dylan, que ahora se mantenía un poco al margen, observó más de cerca cómo trabajaba Larry. Lo que notó fue que los investigadores forenses más nuevos trabajaban de manera muy independiente, cada uno haciendo su parte en silencio. Max, que era el aprendiz de Larry, se había convertido prácticamente en su sombra, trabajando exactamente de la misma manera que Larry. Dylan también notó que, aunque Larry tenía una personalidad fría, su seriedad hacia su trabajo y sus colegas era conmovedora. Algunas de las explicaciones que acababa de dar estaban claramente dirigidas a sí mismo, pero seguían teniendo sentido ahora que la investigación había cambiado de rumbo. Odiaba su trabajo. Las cosas que tenía que hacer para llegar a donde estaba implicaban hacer recados para muchos profesionales. Así que ahora sentía envidia de Max, que a su corta edad ya se encargaba de tareas por su cuenta. «¿Puedo ayudar?», dijo Dylan mientras se acercaba a Larry, que examinaba en silencio a la víctima. «Solo pásame las herramientas. No quiero que trabajes estando lesionado». Larry no apartó a Dylan, sino que lo incluyó en la investigación. Dylan asintió y centró su atención en la autopsia. Por la forma en que Larry movía el cuchillo, parecía conocer a la perfección la anatomía humana. Era rápido, aparentemente muy experimentado, y por un momento, Dylan tuvo la sensación de estar viendo a un asesino disfrutando al cortar un cuerpo. De repente, Larry levantó la vista y lo miró fijamente. ¿En qué pensabas? Dr. Luke, la forma en que le quita la piel y la carne a este cadáver, me recuerda a un famoso asesino que fue capturado hace años en el sur de Texas, soltó Dylan sin pensarlo mucho. ¿En serio? Sí. Cuando era niño, había un carnicero al lado de mi casa. Vendía carne a la parrilla. Cuando no tenía nada que hacer, me apoyaba contra la pared y lo veía cortar. Después de decir eso, Dylan hizo una pausa y añadió, su destreza con el cuchillo era increíble. Podía separar la carne de cerdo del hueso con un solo corte. Se dice que el asesino de Texas, al que me referí también era carnicero, hasta que masacró brutalmente a 5 personas que solo estaban de viaje. Nunca he visto a un carnicero hacer eso, pero es una idea interesante. Aún así, esta víctima, con tantas heridas, claramente sorprendió al asesino en el acto y se enfrentó a él. Es posible. Lo extraño es que aún no hemos encontrado ningún rastro del asesino. Larry asintió. Eso era realmente extraño.
Esta víctima era la que presentaba más heridas. Se habían fotografiado y medido todos los cortes y heridas causados durante la lucha. El corte más largo no superaba los 6,5 centímetros, más profundo en el centro y ligeramente menos profundo en los lados. Todos los cortes llegaban hasta el hueso. Tras un análisis minucioso, Larry estaba cada vez más desconcertado. El cuchillo tenía una curva. De lo contrario, esas heridas no habrían sido posibles. Pero era poco probable que el cuchillo curvo por sí solo hubiera causado esas lesiones. Eso significaba una cosa. ¿Podría ser que dos personas hubieran cometido el crimen? Después de todo, ahora había dos conjuntos de datos, por lo que los cubrezapatos y los guantes no solo se utilizaron para ocultar huellas, sino también para ocultar el hecho de que había dos asesinos involucrados. Después de suturar el pecho y el abdomen, las piernas de Larry comenzaron a fallarle. Miró la hora. Las manecillas marcaban las 11. Después de 15 horas, finalmente había completado todas las autopsias. Max, a su lado, ya había dispuesto el traslado del cuerpo. Larry se quitó los guantes y el traje protector. Max se crujió el cuello y le dio una palmada en el hombro a Dylan, que también estaba agotado. Hoy nos hemos conocido a través de nuestro trabajo. Eso dice mucho de nosotros. Dylan sonrió y dijo, parece que tengo mucho que aprender de ustedes. Muy bien, vamos a comer. Date prisa, lávate y come. Me muero de hambre. Mírame, he perdido peso. 10 minutos más tarde, después de ducharse, salieron del vestuario y vieron a Jack sonriendo. Se detuvieron inmediatamente. No se queden ahí parados. Vamos al restaurante a comer. Ya hice una reservación. Vamos. Ha sido un día duro, pero aún tenemos que hacer horas extras para terminar el informe. No podemos retrasar a los agentes en la investigación. Sí, pero aún así tienes que comer. Aunque estaba cansado, Jack estuvo de acuerdo con eso. Id vosotros, yo pediré algo. Me quedaré aquí para terminar el informe esta noche. Y todos a descansar. No tenemos una reunión especial sobre el caso mañana por la mañana. Dylan estaba a punto de protestar, pero Larry levantó la mano para detenerlo. No podemos quedarnos todos aquí. Revisaré el informe de inspección más tarde. Si es necesario, algunos de ustedes podrían volver mañana a la escena del crimen para echar otro vistazo. Después de escuchar lo que dijo Larry, no insistieron y se fueron todos al restaurante. Larry pidió algo de comida, durmió una siesta de media hora y volvió a trabajar en el caso. Max llegó más tarde y los dos trabajaron hasta las 4 de la madrugada, presentando más de 40 informes de inspección. Un proceso había comenzado a tomar forma en la mente de Larry. Max se había quedado dormido en la mesa. Para entonces, Larry ya no estaba cansado. Esbozó el proceso perfeccionado con un diagrama de la distribución de la escena del crimen. A las 7:30 de la mañana, Larry estaba tomando café. Max se despertó lentamente, se frotó los ojos y vio a Larry hojeando carpetas. ¿No has dormido nada? No puedo dormir. No puedes tomar café con el estómago vacío. Te traeré algo de comer. Justo cuando Max se disponía a salir, Dylan entró corriendo con grandes bolsas de comida y dijo, he traído la comida. Vamos a comer. Mientras los dos comían en silencio, se oyó un grito de sorpresa procedente de la sala de investigación, y Dylan preguntó, Larry, ¿has hecho todo esto en una noche? Capítulo 83. Larry miró hacia la sala central, donde había dispuesto su investigación, y asintió con la cabeza. La escena es demasiado complicada para explicarla claramente con palabras, así que dibujé un diagrama para que fuera más intuitiva. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Jack entró, seguido por los agentes de campo a cargo y el resto del equipo. Gracias por su arduo trabajo, Dr. Luke, forense. Es mi trabajo. Ahora que he refinado la información que tenemos hasta ahora, podemos empezar. Bien, entonces comencemos la reunión. Jack caminó hacia la sala de conferencias, seguido por todos los agentes. Algunos sabían poco sobre Larry, pero otros, como un agente llamado Marcus, lo saludaron. Me alegro de verte de nuevo, chico. Marcus, yo también me alegro de verte. Ya no eres un aprendiz. Ahora eres un perfilador criminal y un experto forense. Me alegro mucho de que formes parte del equipo. Larry saludó a todos, sin omitir a nadie. Muy bien, traedlo todo a la sala de reuniones. Max, que entendió a qué se refería Larry, rápidamente le pidió a Dylan que le ayudara a llevar los documentos de la mesa y comenzaron a trasladarlos a la sala de reuniones. Yo llevaré la pizarra, dijo Dylan, empujando suavemente la pizarra cubierta de numerosas notas. Max frunció la nariz y dijo,
Debería haberla llevado yo. La próxima vez. Cuando Larry entró en la sala de reuniones, se dio cuenta de que se había reunido más gente de la esperada para escuchar su análisis. Larry no se tenía en muy alta estima, pero eso era exactamente lo que estaba pasando. Esta sería su prueba en el FBI. Todos los altos cargos querían saber si demostraría ser tan valioso como Jack afirmaba. Entonces, comencemos con lo que hemos encontrado en la investigación forense, ordenó Jack antes de que los agentes comenzaran a discutir sus hallazgos. Larry se acercó a la pizarra y miró a su alrededor. Esta es una fotografía de la escena del crimen, que tuvo lugar alrededor de las 11 de la noche. Hoy no discutiremos la naturaleza del caso. Dado que es bastante complejo, he combinado los resultados de la inspección y la autopsia para trazar la secuencia de los acontecimientos. Estar frente a agentes de tan alto nivel no intimidaba a Larry. Al contrario, hacía que toda su minuciosa investigación valiera la pena. Analicémoslo juntos. Basándome en la distribución de las huellas y los rastros de sangre mezclada, dibujé dos caminos. El rojo representa el camino A y el verde, el camino B. Veamos primero el camino rojo A. Larry señaló la carpeta azul que había frente a los agentes y dijo, en esta ruta, había múltiples huellas densas y sangrientas en la entrada, alrededor del charco de sangre debajo del miembro más joven de la familia. Solo se extrajo el ADN de las huellas sangrientas. Las huellas se dirigían hacia las escaleras, pero luego giraban hacia la cocina. Las huellas sangrientas contenían sangre mezclada del niño y de Alicia, la miembro más joven de la familia. Luego, el sospechoso subió las escaleras con la sangre mezclada de las dos víctimas y se dirigió directamente a la segunda habitación, frente a las escaleras. Las manchas de sangre encontradas en las sábanas contenían la misma sangre mezclada. Larry hizo una pausa e indicó que era hora de cambiar de carpeta. Ahora veamos la segunda ruta. En la entrada, solo había huellas de sangre intermitentes y unilaterales de un pie manchado con la sangre de Ron. Estas huellas sangrientas intermitentes conducían directamente a la sala de estar, donde se superponían con las huellas de sangre mezclada de Alicia. Las huellas de sangre combinadas de 3 personas atravesaron el pasillo y subieron las escaleras a grandes zancadas. Había un rastro continuo de sangre, como si alguien hubiera intentado despistar nuestra investigación. En el lugar correspondiente a la ruta A, había manchas de sangre de una cuarta persona. Esta misma persona subió las escaleras y se dirigió directamente al dormitorio principal, deteniéndose en cada cajón. Además, se encontraron huellas de manos ensangrentadas en la mesita de noche y en el cajón del escritorio. Solo se encontró el ADN de Alicia, Ron y otra víctima en las huellas de las manos. A juzgar por los huecos en los cajones, en cada uno faltaba un objeto del tamaño de un diccionario del tamaño de Alicia. Después, las rutas B ya se fusionaron y salieron rápidamente sin volver. La distribución de las huellas de sangre y las manchas de sangre mezcladas en la escena, así como la sangre recogida de los bordes de las heridas de las víctimas, concuerdan con las rutas que acabo de describir. Larry señaló claramente. Descubrí a través de la autopsia que las armas utilizadas en los asesinatos no eran las mismas. Aquí he dibujado las diferencias entre las hojas de las armas homicidas. Verán, el arma que mató a Ron fue un cuchillo con una hoja semicircular y profundamente curvada. Cada puñalada causó una herida de solo 6,5 centímetros de profundidad, la más profunda en el centro y ligeramente menos profunda a ambos lados. El asesino era muy fuerte. Cada golpe penetró hasta el hueso. Por lo tanto, la hoja estaba ligeramente curvada, pero la curvatura solo se encontraba en el centro de la hoja. La herida en el cuerpo de Alicia mostraba que el cuchillo le había atravesado el corazón. Cuando el asesino sacó el cuchillo, este le cortó directamente los pulmones, el hígado y el bazo, causándole un corte giratorio masivo y raspándole el borde interior de las costillas en la parte delantera del pecho. Esta herida de cuchillo indica que el arma era extremadamente larga, con una hoja algo curvada. El lomo del cuchillo era recto y la punta estaba curvada, lo que también se curvó aún más al cortar las costillas. Teniendo en cuenta todos estos factores, mi conclusión es: hubo 2 asesinos. Ambos eran diestros. El crimen fue cometido por alguien conocido por las víctimas. Los asesinatos se produjeron entre las 11 p.m. y las 2 a.m., dijo Larry, mirando a todos. Más allá del odio, creo que hubo un motivo secundario: obtener la reliquia de la familia, valorada en $15,9 millones. El primer asesino odiaba profundamente a Alicia. Era la más joven de la familia y se había casado recientemente.
Debemos suponer que fue alguien que la conocía personalmente y que tenía fuertes sentimientos hacia ella. Larry miró los planos de la casa y dijo, las manchas de sangre no mienten. Al menos uno de los asesinos conocía perfectamente la casa de la víctima. Por eso necesitamos que el yerno de la familia esté de nuestro lado y bajo sospecha. Lo trataremos como sospechoso. Por supuesto, eso seguirá siendo así hasta que se demuestre lo contrario mediante una investigación exhaustiva de la vida de Alicia. Larry se sintió un poco mareado después de terminar el análisis de una sola vez, pero toda la sala estalló en un largo aplauso. No hace falta decir cuánto trabajo supuso preparar un análisis tan detallado en solo 24 horas para una familia de 6 miembros que no tenían idea de que estaban a punto de ser asesinados. Beverly, que formaba parte del grupo, miró a Larry de otra manera, pensando, ¿qué tipo de persona es esta? Sin duda, había algo que lo impulsaba a perseguir a los asesinos de forma tan obsesiva. Ella no conocía la historia de Larry, pero reconocía su talento. Después de todo, a menudo se dice que los buenos perfiladores criminales no son tan diferentes de los propios asesinos. Jack se levantó e hizo un gesto a Larry para que se sentara a su lado. Al mismo tiempo, levantó su teléfono y tomó una foto del contenido de la pizarra de vidrio temporal en la que Larry había escrito. El resumen del análisis del Dr. Lutz, forense, es muy completo. Esta pista es tan importante que puede reflejar la intención del asesino. Tratemos las dos pistas como si se tratara de dos asesinos diferentes. Jack aprobó la investigación de Larry y, volviéndose hacia un agente de campo, dijo, Marcus, cuéntame cómo avanzó tu trabajo ayer. Marcus se sorprendió un poco al ser llamado de repente por su nombre y se levantó rápidamente con su cuaderno. Nos dividimos en 3 grupos. Un grupo investigó las relaciones sociales de Alicia y descubrió que había salido con no menos de 20 novios mientras trabajaba como enfermera en el hospital universitario. ¿Tenemos las fechas de estas relaciones? Sí. Todas ocurrieron al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Marcus miró a Jack, desconcertado, y asintió con la cabeza. Sí, su vida privada era bastante complicada. Según sus colegas, Alicia salió con al menos 3 novios al mismo tiempo, y todos eran del trabajo. Entre ellos, 2 médicos del hospital mantuvieron relaciones con ella. Hemos incluido al resto del personal en la lista, incluyendo a personas de todos los ámbitos. Actualmente, 6 personas son el foco de nuestra investigación. A continuación, llevaremos a cabo una investigación basada en el marco temporal del crimen proporcionado por el médico forense Luke. Nuestro segundo grupo investigó las relaciones sociales de la familia Snow. Los vínculos sociales de la pareja de ancianos son relativamente sencillos. ¿Y su esposo? Su verdadero nombre es Christopher Lickons. Se lo cambió años después de conocer a su esposa, es un excelente empleado de una empresa especializada en rutas de transporte internacional. Hemos confirmado su empleo. Ayer por la mañana, su barco de trabajo estaba descargando en el puerto de Texas y todavía está en ruta. ¿Por qué se cambiaría el nombre? Capítulo 84 ¿Está de camino? Preguntó un agente, intrigado por las palabras de Larry sobre el yerno de la familia Glass. Para un perfilador criminal, señalar a alguien sin muchas pruebas era obviamente arriesgado, pero teniendo en cuenta todos los análisis y los escenarios que probablemente se estaban desarrollando, había una respuesta clara justo delante de sus narices. Sí, analizando su ruta, hizo varias paradas demasiado largas, lo suficiente como para darle tiempo a regresar. El principal beneficiario en este caso de aniquilación familiar es Christopher. Por eso me centré tanto en el análisis realizado por los investigadores, y descubrimos que la familia Glass posee 4 propiedades. Si sumamos todos los depósitos y las joyas de gran valor, que cuestan millones, el total es enorme. Jack, con datos concretos en la mano, sabía que la postura de Larry era la correcta en este caso. Por eso miró a Larry y, después de pensarlo detenidamente, le entregó la ruta que había tomado Christopher. La distancia total desde el puerto hasta la ciudad es de unos 252,7 kilómetros. Si se conoce bien el estado de las carreteras, se puede llegar a casa en 3 horas, tiempo más que suficiente para cometer el crimen. Pero, ¿tiene sentido? Larry levantó la cabeza de repente. ¿Qué podría ser intolerable para un hombre? ¿Podría ser que el niño no fuera suyo? La infidelidad es un desencadenante importante. Muchos asesinatos relacionados con la pareja ocurren precisamente por esa razón. En cuanto llegue al departamento y comparemos su ADN con las muestras encontradas en la escena del crimen, podremos centrar nuestra atención en él.
Además, encontramos una serie de marcas de mordiscos en la oreja externa de Alicia y había 2 puntos más profundos donde se veía sangre, por lo que tenemos muchas más formas de identificar al asesino. Larry hizo una pausa después de decir esto y continuó. Con estas nuevas pruebas, hemos rastreado la morfología de los incisivos y extraído el ADN. También se tomaron muestras de los labios y las mejillas de las 5 víctimas restantes, y se encontró otra muestra de ADN. Aún no sabemos si coinciden o no. Los resultados preliminares indican que no hay coincidencias en la base de datos de la policía, pero podremos compararlas una vez que tengamos a los sospechosos aquí. Jack no pudo evitar sonreír y le dio una palmada en el hombro a Larry. Con pruebas como estas, ¿por qué no lo mencionaste antes? Larry hizo una pausa mientras hacía girar el mango de un bisturí entre sus dedos, miró a Jack y habló en voz baja, de modo que solo ellos dos pudieran oírlo. ¿No estarás tratando de hacerme quedar bien ante el equipo? Jack se rió aún más fuerte. Era raro que Larry hiciera bromas. Miró significativamente a Larry y a los demás, se dio la vuelta y comenzó a discutir asuntos con los agentes. Pónganse en contacto con la empresa. Todos deben estar en espera, necesitamos hablar con muchos de los colegas de Christopher. Marcus, el agente de campo que dirigiría la operación, se puso de pie. Ahora que lo tenemos todo, ¿podemos empezar? Larry sabía que este crimen no debería ser demasiado complejo de resolver, especialmente porque las pruebas apuntaban a ciertas personas. Tenía muchas pistas. Solo tenían que encontrar a la persona adecuada cuyo ADN coincidiera con las muestras que, hasta el momento, no coincidían con ningún miembro de la familia. ¿No quieres hacer trabajo de campo, Larry? Sinceramente, no quiero robarte el protagonismo. Sé que te encanta atrapar a los criminales que fingen ser ángeles, se te dan muy bien. Lo último que Larry quería en ese momento era pasar horas en un coche persiguiendo a sospechosos. Esto no era Florida, donde no confiaba plenamente en el criterio de los agentes. Esto era el FBI, un lugar donde se reunían los mejores de los mejores para atrapar a los delincuentes. Desgraciadamente, eso limitaba su deseo de perseguir a los asesinos, sobre todo con alguien como Jack pisándole los talones. Y casos tan complejos como este superaban su capacidad para resolverlos solo en un plazo de tiempo breve. ¿Se conocen desde hace mucho?, preguntó Max a Larry en voz baja. Pero Jack, que estaba cerca, respondió. Larry comenzó como estudiante con el objetivo de convertirse en detective, pero cuando se dio cuenta de los errores y los puntos ciegos que tenían los investigadores forenses, decidió convertirse en uno de ellos y también estudió para convertirse en perfilador criminal. Increíble. Realmente lo es. Cuando los demás apenas comenzaban sus estudios, Larry ya resolvía asesinatos con el FBI, y fue entonces cuando lo conocí. Larry, que estaba cerca, solo sonrió y dijo, el jefe sabía que si no me daba el trabajo, me convertiría en un molesto detective privado. Eso también es cierto. Señores, ya tenemos la tasación oficial de las joyas de la familia Glass obtenidas como prueba. Todos los que trabajaban allí se volvieron para ver al investigador que llegó con una carpeta llena de una exhaustiva investigación encargada previamente por Larry. Jack dijo que se trataba de una herencia de los antepasados de la familia Glass y que había estado escondida en el sótano de la antigua casa. La descubrieron mientras limpiaban. ¿Cuánto valen ahora esas joyas? No tienen precio. Todos se quedaron atónitos. No se habían dado cuenta de que la posesión más valiosa de la familia Glass estaba allí mismo. Mientras hablaba, Jack le entregó a Larry un papel A4 impreso. En él se describían un par de horquillas con incrustaciones de oro, perlas y piedras preciosas, mariposas dobles, motivos detallados, huevos de Fabergé y un par de broches chapados en oro con perlas. ¿Podría ser esto lo que falta en el cajón del dormitorio principal? Después de escuchar las palabras de Larry, Jack pensó por un momento. No lo sé, pero tenemos que actuar rápido. De acuerdo, empecemos. Larry también bromeó con Max. Salieron de la habitación. ¿Qué vas a hacer? Descansar. Llámame cuando lleguen los sospechosos. Sí, te necesitaré más tarde. En el transcurso de un solo día, los 5 sospechosos que habían tenido relaciones sentimentales con Alicia fueron interrogados uno por uno. Ron también fue investigado. Al fin y al cabo, había muerto de la forma más trágica. Sin embargo, los 5 individuos tenían opiniones muy diferentes sobre Alicia. No había coherencia en sus descripciones de su personalidad, comportamiento o hábitos. Esto confundió a los investigadores e incluso les hizo sospechar que no estaban hablando de la misma persona. Para comparar, Jack se reunió personalmente con varios compañeros de trabajo y amigos de Alicia.
Todos dijeron cosas diferentes, pero la valoración unánime fue, Alicia era temperamental. Podía estar feliz en un momento y enfadada al siguiente. Así que, para mantener la paz, todos terminaron sus relaciones con ella. Luego vinieron los escándalos, las peleas o las discusiones extremadamente acaloradas. Pero después de unos días, Alicia regresaba con una actitud diferente y se disculpaba. Al ser una mujer tan hermosa y de tan buena familia, las personas que la rodeaban eran más comprensivas. Después de escuchar todo esto durante toda la mañana, Jack estaba casi al límite. Impotente, poco después de la 1 de la tarde, Jack le pidió a Larry que fuera a la sala de investigación para analizar los interrogatorios. Esto es fascinante. Larry estaba intrigado por lo que había descubierto y dijo, si no están mintiendo, entonces esta Alicia debe tener múltiples personalidades. ¿Cuántas? 3, todas viviendo dentro de Alicia. Larry estaba ahora mucho más intrigado por lo que hubiera sucedido en la vida de esta mujer antes de ser asesinada. Capítulo 85. Eso nos dice mucho. Sí, Alicia es una buena persona, noble y amable, tal y como la describen sus amigos más cercanos, que se distanciaron de ella para evitar salir heridos. Jack miró a Larry y le preguntó con seriedad, ¿se te ha ocurrido alguna teoría? Ella creía que cada su personalidad debía tener su propio novio, lo que daba la impresión de que tenía varios novios al mismo tiempo. Sin embargo, para Alicia, las 3 personalidades eran individuos independientes dentro de ella. Jack negó con la cabeza. Tan noble que le dedicaba parte de su vida a cada personalidad. ¡Qué absurdo! Las veces que Alicia no podía controlar sus emociones no eran realmente culpa suya, sino de las otras personalidades que intentaban imponerse unas a otras. Si esas mismas personalidades no se aceptaban entre sí, significa que se odiaban. Max, que había estado escuchando en silencio, preguntó confundido, ¿es eso siquiera posible? El historial médico de Alicia muestra diferentes lesiones, cada una más grave que la anterior, lo que confirma el argumento de Larry. En ese caso, si alguien es llevado ante la justicia y se sabe que una personalidad diferente cometió un delito mientras las demás no eran conscientes, ¿no significa eso que no debería ser condenado? Larry frunció el ceño ante la ridícula pregunta. Cuando una persona con múltiples personalidades experimenta sesgos cognitivos debido a la división de la personalidad y su autocontrol se ve significativamente afectado, debe ser castigada como alguien con responsabilidad penal limitada. Eso significa que solo son penalmente responsables de 8 tipos de delitos violentos graves, e incluso en ese caso, el castigo debe ser leve. Max sonrió y le dio una palmada en la espalda a Larry, que no había sido el mismo desde que se fue de Florida. No te lo tomes tan en serio. Yo me encargaré de preparar el escenario. Tú solo aporta tus conocimientos profesionales. Larry ignoró el enfoque de Max y respondió. Cualquiera con un amplio conocimiento de los casos y las sentencias judiciales sabría algo así. Jack volvió la cabeza hacia el agente de mediana edad encargado de interrogar y tomar declaraciones. El hombre tenía una expresión ligeramente tensa. ¿Tienes algo para mí? El sospechoso, Alonso Will, es psiquiatra en el hospital universitario de la ciudad. Sus declaraciones son similares a las del Dr. Larry. Sin embargo, cuando vi su nombre en la lista de personas a investigar, comencé a grabar la conversación. Pero, como habrás notado, no grabé nuestra conversación anterior. Solo díganos exactamente lo que dijo, insistió Larry. Los detalles eran lo más importante. No podían permitirse perder tiempo. Dijo que Alicia, la víctima, acudió a él para recibir tratamiento psicológico, no para hablar de amor. Pensamos que era una excusa. Así que la persona sigue esperando a ser interrogada en la primera planta y todavía no hay constancia oficial de su declaración. Jack se enfureció al instante y golpeó la mesa con el expediente del interrogatorio. ¿Podrías tomarte tu trabajo más en serio, como agente experimentado? No me digas que no tienes ningún criterio. Estás simplemente haciendo lo mínimo, tratando de eludir la responsabilidad. ¿Quieres culpar rápidamente a alguien del delito, cerrar el caso e irte a casa con tu esposa e hijos? No es eso. Si esa es tu mentalidad, vete de aquí inmediatamente. Larry se acercó para detener al enfurecido Jack y, en su lugar, preguntó con calma, tratando de ponerse al día. ¿A qué hora trajeron a los sospechosos? Esta tarde. Marcus y yo trajimos a Alonso y Alan Billes, 2 médicos del hospital universitario. Alonso se enfadó mucho durante el trayecto, furioso por perder el tiempo en algo así. No paraba de repetir que solo era el psicólogo de Alicia.
Entonces Alan también empezó a gritar, sin entender cómo estaban involucrados en un caso de asesinato. Larry se llevó las manos a la cabeza y dijo: en lugar de perder el tiempo aquí, deberían haber investigado al sospechoso como es debido. Una reacción tan fuerte solo por haber sido traídos. Entiendo que tienen obligaciones en el hospital, pero, maldita sea, no trajimos al jefe de urgencias. O no quieren involucrarse, o trajimos a la persona adecuada. Ya que estaba en el FBI, no era solo un detective, sino que dirigía una unidad especial dedicada a resolver casos de asesinatos en serie. Un departamento de primer nivel como este en el FBI no pierde el tiempo, por lo que la excusa de un médico no tenía ningún peso. Por eso surgieron las dudas. Incluso Larry tenía motivos para pensar que podrían haber encontrado la aguja adecuada en el pajar. Recuerdo que, durante la investigación, un amigo íntimo de Alicia dijo que la lista de los 20 novios de Alicia la proporcionaron amigos y compañeros de trabajo. Creo que el entorno de la víctima tenía una visión muy clara de lo que estaba pasando. Larry era consciente de la existencia de círculos sociales tóxicos diseñados para hacer daño y, en todos ellos, siempre había una figura que orquestaba el abuso emocional. A veces terminaba bien. Otras veces, terminaba en tragedia. ¿Quieres que me encargue de los médicos? Si son inteligentes, podría causarles algunos problemas durante el interrogatorio. Larry miró a Jack, quien le devolvió una mirada tranquila. ¿Conoces a alguien? No. Entonces te lo dejo a ti. Si te ocupas rápidamente de este lío, quizá no tengamos que enfrentarnos a demasiada exposición pública. Larry parpadeó. Jack acababa de asignarle otra misión, la tarea de atrapar al asesino que se había llevado a su aprendiz. Si resolvían este caso rápidamente, podría jugar a su favor. Espera. ¿Alguno de ellos mencionó el asesinato de Alicia y su familia antes de que tú lo sacaras a colación? Larry preguntó directamente. El agente se sorprendió y recordó lo que había sucedido. Al parecer, no habían mencionado el caso. Solo les había preguntado si conocían a Alicia del departamento de endocrinología y luego les había pedido que lo acompañaran para una investigación privada. ¿Tienes la grabación? Jack miró a la gente que estaba a su lado. Sí, debería haber una. Entonces ve a buscarla. Ahora mismo. Larry, por supuesto, no iba a perder más tiempo. No tenemos mucho tiempo. Alonso y Alan están a punto de ser interrogados. Yo observaré y quiero que tú hagas algunas preguntas. Jack aceptó inmediatamente y Larry escribió rápidamente algunas preguntas y se las entregó a la gente. Luego, Jack, Larry y Max se dirigieron a la sala contigua a la sala de interrogatorios. Hay una gran ventana de vidrio en la sala. A través de ella, se puede ver un espacio de menos de 20 metros cuadrados. Hay una mesa con 2 sillas, una a cada lado. Max dejó de hacer preguntas y se limitó a observar. Jack, al ver que Larry anotaba algo en su libreta personal, preguntó: ¿algún sospechoso? Larry negó con la cabeza. Aún no lo hemos decidido. ¿Tenemos sus muestras de sangre? Sí, las tenemos. Las han enviado al departamento para su análisis. Mientras hablaba, se abrió la puerta principal de la sala de entrevistas. Marcus entró y se sentó frente a Alan, que estaba sentado de cara a la ventana donde se encontraba Larry. La pierna izquierda de Alan temblaba continuamente. Este médico estaba especializado en anestesia en quirófanos, por lo que no era el objetivo de Larry. Larry se limitó a observar. ¿Cuál era su relación con la fallecida? Preguntó Marcus con frialdad. Era mi exnovia. Por favor, especifique el período en el que estuvieron juntos. Empezamos a salir a principios de este año, pero rompimos hace unos 3 meses. ¿Por qué? Alan se movió en su asiento y respondió con calma, aunque ocultó su ira. Estaba embarazada, y no era mío. ¿Está diciendo que descubrió que estaba embarazada y que el bebé no era suyo? Sí. ¿Cómo lo descubrió? Alan levantó inmediatamente la cabeza y miró fijamente a la gente que tenía delante, con una expresión que cambiaba constantemente. ¿Ha oído hablar alguna vez de la zoospermia? Sí, lo he oído. Marcus recibió ayuda de Jack a través de un auricular. Bueno, yo padezco esa enfermedad, y esa perra embarazada quería que criara al hijo de otro. ¿Acaso cree que soy idiota? Así que rompimos. Marcus asintió, notando la ira en los ojos de Alan, y preguntó: ¿dónde estaba usted la tarde del 24 de agosto y la mañana del 25 de agosto? Estaba en el turno de noche y dormí en la sala de guardia. Yo estaba a cargo esa mañana cuando me trajeron aquí por Dios sabe qué. Muy bien, eso es todo por ahora.
Lo llevarán a una habitación para que descanse y más tarde verificaremos todo lo que nos ha dicho. Una vez finalizado el interrogatorio, Jack se colocó junto a Larry, con los brazos cruzados. Es muy interesante. Parece muy seguro de sí mismo. ¿Tiene motivos para estar enojado? Pronto, Marcus trajo a Alonso y lo sentó donde Alan acababa de ser interrogado. Alonso se sentó frente a Marcus, quien lo miró con calma. Sus ojos no evitaban a Alonso, simplemente lo estudiaban. Con compostura, Marcus sacó la hoja de papel de su bolsillo, desplegó las preguntas que Larry le había dado y comenzó. ¿Cuándo se enteró de que Alicia tenía una enfermedad mental? Capítulo 86. Alonso pareció pensar por un momento en la pregunta que Marcus le había hecho. A finales del año pasado, un viernes por la tarde nevado, no había muchos pacientes en el hospital. Ella vino a mí y me preguntó si podía darle un diagnóstico privado. Dijo que había dagas de culpa que la atormentaban constantemente, perturbando su vida cotidiana. Después de decir eso, Alonso continuó explicando el caso de Alicia. Realicé un diagnóstico exhaustivo y descubrí que tenía múltiples personalidades. Cuando se enteró de su condición, se deprimió mucho, aunque, por alguna razón, sentí que ya lo sabía. Además, me pidió que lo mantuviera en secreto. Después de todo, en su vida laboral normal, independientemente de la personalidad que apareciera, era capaz de funcionar. Pero a los ojos del mundo, es anormal, voluble, promiscua, alguien que se aburre rápidamente de lo viejo y fácilmente detesta lo nuevo. Y a partir de entonces, comenzamos los tratamientos adecuados. Como recibir tratamiento en el hospital llamaría la atención, venía a mi casa todos los sábados y domingos para recibir terapia de hipnosis. ¿Funcionaron las sesiones? Marcus seguía tomando notas, absorbiendo cada nuevo detalle que aprendía sobre Alicia. Alonso no reaccionó mucho a la pregunta y dijo, al principio, tuvieron cierto efecto. Ella era capaz de suprimir ocasionalmente las dos subpersonalidades cuando emergían de forma violenta. Entonces cambié el enfoque del tratamiento. A través de la catarsis, el objetivo era reinducir la personalidad dominante. Este enfoque, en la mayoría de los pacientes, tiene como objetivo ayudarles a asumir la responsabilidad de su ira, insatisfacción, impulsos, etc., cosas que antes se consideraban inaceptables, y a lidiar con ellas de forma más constructiva. Sin embargo, cuando las personalidades primaria y secundaria comenzaron a comunicarse, el tratamiento se interrumpió debido a un malentendido que tuvo mi novia sobre mi repentina cercanía con Alicia, dijo Alonso con cierta frustración. Marcus empezaba a entender hacia dónde se dirigía la conversación y preguntó, ¿así que estás afirmando que nunca hubo una relación romántica entre tú y Alicia? Ten en cuenta que esta conversación está siendo grabada, por lo que tus declaraciones se tomarán en serio en un tribunal si fuera necesario. Eso es exactamente lo que quiero decir. Me obsesioné con el caso de Alicia porque su estado me preocupaba. Durante mucho tiempo, estuvo en un estado en el que no podía controlarse. Pero las cosas empeoraron cuando se interrumpieron las sesiones. Le aconsejé que se registrara como paciente oficial, pero se negó. Después de decir eso, Alonso suspiró. Se perdió por completo, ¿entiendes lo que te digo? Su personalidad dominante no logró controlar a las dos subpersonalidades, se rindió y huyó. No fue hasta mediados de agosto cuando de repente vino a verme y me dijo que se iba a casar y que quería suprimir las dos subpersonalidades. Esperaba que yo pudiera ayudarla. Ahora que está en el hospital como paciente, reanudamos el tratamiento y continuamos el fin de semana pasado. Después de terminar de hablar, Alonso soltó un largo suspiro y miró el espejo unidireccional detrás de Marcus. Parecía sentir que había gente allí, profesionales. Solo ellos sabían si lo que acababa de decir era cierto. Jack miró de reojo a Larry y entrecerró los ojos. Está mintiendo. Oh, claro que está mintiendo. Sabe lo que queremos oír y se defiende utilizando el historial médico de Alicia. Muy inteligente. Estoy impresionado, dijo Larry. Esas palabras eran perfectas. En otro lugar, podrían haber engañado a los detectives. Sin embargo, ¿esto era el FBI? Una historia como esa no podía aceptarse tan fácilmente. Me alegro de no ser el único que se ha dado cuenta. Podría ser el verdadero asesino. Eso me asusta, parece tan normal, corriente y sereno. Max se estremeció ante el análisis de los dos hombres que tenía a su lado. Larry levantó la mano para impedir que Max hablara. Sigue escuchando. Entonces, Marcus, tras escuchar el comentario de Larry, continuó con el interrogatorio. ¿Alguien más sabía de su relación médico-paciente con Alicia antes de que se hiciera oficial? Alonso pensó por un momento y se encogió de hombros.
Como dije, mi novia lo malinterpretó, pero no le expliqué nada. Que los demás lo vean como quieran. Esta es una parte crucial de mi trabajo y también mi principio fundamental, la confidencialidad del paciente. Ya veo, así que dejó a su novia por una paciente. ¿No es eso una violación de tus propios principios? Una réplica tan rápida hizo que Alonso se detuviera, pero luego levantó la vista y se rió. Ja. Me temo que no obtendrás una respuesta a eso. No estoy obligado a decírtelo. En cambio, dime, ¿qué está pasando? Tomándome sangre e interrogándome individualmente, incluso un tonto se daría cuenta de lo que están haciendo, agentes. Puedo suponer que Alicia está en peligro sin que me lo digan. Por supuesto, tenemos que dejar eso claro ahora, así que me esforzaré más por ayudarles. Fue una respuesta impecable. Alonso se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa, con una leve sonrisa en el rostro. Habló con tanta elocuencia como si Marcus fuera su paciente. Entonces, Marcus comenzó a preguntarle a Alonso dónde estaba en el momento del crimen. Ayer, probablemente en casa, no lo recuerdo. Salí a cenar con unos colegas y bebí demasiado. No recuerdo exactamente cuándo llegué a casa. ¿Puedo preguntar a mis colegas? Alonso parecía muy cooperativo. Si nos da los nombres, nos pondremos en contacto con el personal correspondiente y comprobaremos las cámaras de vigilancia de su comunidad. No hay problema. Alonso se ajustó la camisa y la corbata bajo la bata blanca y los miró a ambos con una suave sonrisa en los labios. Marcus pidió a un policía que acompañara a Alonso de vuelta. Alonso se levantó y asintió con la cabeza a Marcus, con una sonrisa que se desvaneció ligeramente. Sin embargo, sus ojos se detuvieron momentáneamente en el espejo de doble cara al otro lado de la habitación. Antes de que nadie pudiera decir nada, sonó el teléfono de Larry. Era el departamento de análisis. Dr. Luth, ya tenemos los resultados de la comparación de ADN. El ADN obtenido de la mordedura en la oreja de Alicia coincide perfectamente con el de uno de los sospechosos que se ha sometido a la prueba hoy. Larry frunció el ceño y preguntó: ¿Alonso o el otro médico? Es el Dr. Williams. Capítulo 87. Larry permaneció en silencio y preguntó: ¿Williams es el que estaba molesto porque Alicia estaba embarazada? Ese mismo. A estas alturas, nada sorprendía ya a Jack. Alicia era una caja llena de sorpresas que no tenía sentido intentar comprender. Después de colgar el teléfono, Jack supo que ahora, con uno de los asesinos bajo custodia, sería más fácil atrapar al segundo. Tengo una pregunta. ¿Cómo encontraste pruebas tan irrefutables? Por tu expresión, algo te preocupa. Larry negó con la cabeza. ¿Te fijaste en la mirada de Nelson cuando se marchó? Max pensó por un momento y sonrió con amabilidad y cortesía, luego preguntó: ¿qué hay de malo en eso? Como detective, no creo que te ganaras la vida si realmente no te dieras cuenta de nada. Larry siempre pensó que, una vez que Max se alejaba de la mesa de autopsias, perdía el brillo que lo convertía en su mejor mano derecha. Por eso soy especialista forense. Deja de molestarme. Larry suspiró, ligeramente irritado, y dijo: al analizar la expresión de Nelson, me di cuenta de que miró al espejo unidireccional y sonrió, una sonrisa que intentaba reprimir con todas sus fuerzas. También estaba muy tranquilo. Cegado por otro asesino, Jack preguntó: ¿no estás pensando demasiado? No es que Williams sea un sospechoso que no encaje en el perfil del asesino. Y teniendo en cuenta que odiaba profundamente a Alicia, tiene mucho sentido que pudiera ser uno de los asesinos que mencionaste. Tienes razón en eso, pero ni siquiera estamos cerca de descubrirlo todo. Larry miró la hora y dijo: no los dejes ir todavía. Haré que alguien solicite una orden de registro y enviaré un equipo a la casa de Williams para una investigación más profunda. En su búsqueda, Larry podría haber dejado ir a Nelson y luego haber encontrado una forma de demostrar su culpabilidad por su cuenta. Pero con Jack a su lado, cualquier movimiento sería demasiado peligroso. Pedirle ayuda a Dexter para hacer el trabajo también parecía irracional, teniendo en cuenta lo lejos que estaba. Por eso decidió ser paciente. Seguramente encontraría el hilo suelto que le molestaba y tiraría de él hasta descubrir la verdad detrás de todo lo que estaba pasando. Por lo que sabía, Nelson tenía novia y quería conocerla. Quiero conocer a la pareja de Nelson, pero preguntárselo directamente despertaría sospechas, dijo Larry mientras caminaba junto a Jack hacia la salida, compartiendo sus pensamientos. Jack preguntó, sin darle mucha importancia a dónde podría llevar eso: ¿qué piensas realmente? La obsesión es algo que a veces no podemos controlar, pero siempre buscamos a alguien que nos ayude a llevar parte de esa carga.
Yo también trato de aligerar la mía, pero Nelson, que tenía pareja, decidió abandonarlo todo. Después de decir eso, se detuvo, sacó un cigarrillo y, antes de encenderlo, añadió. Lo que creo es que Nelson salió con una de las personalidades de Alicia, la que, casualmente, trató a la víctima durante su enfermedad. Pero aquí es donde se pone interesante. La identidad de la que estaba enamorado se entera y decide enfrentarse a Nelson. Eso es mucho más interesante. Jack se sorprendió por lo lejos que había llegado Larry con su investigación. En este caso, se abría un mar de posibilidades que lo cambiaban todo. Pero eso no nos impide centrarnos en Williams por ahora. Bueno, trabajaré en ello. Después de decir eso, Larry se marchó. En este caso, Larry todavía estaba un poco confundido. El resultado de la comparación de Adna había superado sus expectativas. 2 horas más tarde, los agentes encontraron un cuchillo en el maletero del coche de Williams que coincidía con el arma homicida utilizada contra Alicia. Estaba envuelto en plástico y sujeto con cinta adhesiva, escondido en un hueco debajo de la alfombrilla del maletero. Si el perro de búsqueda no lo hubiera encontrado, el hombre corpulento y su equipo habrían regresado con las manos vacías. No había huellas dactilares en el cuchillo manchado de sangre, solo huellas de palmas y restos de guantes. El cuchillo fue fotografiado y enviado al laboratorio para analizar las manchas de sangre. Jack ordenó un interrogatorio nocturno inmediato de Nelson y, al mismo tiempo, Nelson fue puesto en libertad. Cuando Larry se enteró de que todo se estaba alejando de Nelson, se marchó de nuevo, con Max siguiéndole de cerca. Max seguía divagando y, al ver que Larry estaba de mal humor, le dio una palmada en el hombro. Vamos, ¡anímate! Dijiste que no debíamos dejarnos llevar por las emociones en nuestro trabajo y que debíamos basarnos en las pruebas. Mira las pruebas ahora. Son tan sólidas como pueden serlo. ¿No lo estás viendo todo? ¿Qué más te preocupa? ¿No se resuelve todo esto con las pistas que obtuvimos de la autopsia y el análisis de los rastros? Larry negó con la cabeza. Eso no es lo que me importa. Siento que nos han engañado en este caso y parece que todas las pruebas que hemos reunido eran falsas. Es cierto. Demasiadas coincidencias. Todo nos alejaba cada vez más de Nelson. En ese caso, todo debe de ser falso. Larry se detuvo. De repente, todo cobró sentido. ¿Qué quieres decir? Williams no es el asesino, es la cortina de humo que nos impide encontrar a los dos verdaderos asesinos. Capítulo 88 de noche, en las afueras de una fábrica abandonada. Hemos preparado las zonas para lo que sea que vayas a hacer. También hemos movido las cajas sin abrirlas. Un hombre le entregó a Larry un conjunto de documentos en los que se detallaba todo lo que se había movido para que lo revisara. Larry tomó las hojas y las quemó, luego preguntó, ¿y qué hay de las cosas más técnicas? Sí, Larry, pero escucha con atención. Esto no es magia negra. Lo que construí para ti es un sistema modular con un microtransmisor SDR controlado a través de una aplicación encriptada. El teléfono actúa como el cerebro, pero todo el trabajo sucio lo hace el hardware oculto. El hombre se acercó a los servidores conectados a una docena de computadoras. ¿Y cómo se conecta a la señal? Interceptamos una frecuencia de retransmisión secundaria. No vamos directamente a la torre principal, eso sería un suicidio. Utilizamos un exploit en la compresión P, colándonos justo cuando el canal cambia de bloque. Solo dura unos segundos, pero en ese tiempo puedes enviar tu señal. ¿Y si intentan rastrearme? Larry temía que lo encontraran durante su primer asesinato, que se retransmitiría a todo el mundo. El transmisor cambia de frecuencia cada 6 segundos y rebota la señal a través de nodos falsos antes de emitirla. Es como intentar pescar un pez en una habitación llena de espejos. Perfecto, me gusta. ¿Y cómo subo lo que quiero retransmitir? ¿Vídeos, texto, lo que sea? Lo subes desde tu teléfono. La aplicación lo codifica en tiempo real y lo envuelve como si fuera una señal legítima. Incluso he añadido un generador de señales de emergencia por si quieres que parezca un mensaje de emergencia del gobierno y luego insertar tu transmisión. Jaja, ahora me estás entendiendo. ¿Cuánto tiempo de pantalla tengo? Depende del canal y de su protección. Algunos te dan 30 segundos, otros hasta 2 minutos. Pero si lo haces bien, es suficiente para lanzar una bomba mental. No es suficiente. Larry había pasado muchos años preparándose para llevar a cabo su venganza. Su red de posibilidades se había vuelto tan vasta que podría empezar a purgar a todos los asesinos de su entorno si quisiera. Pero había algo que Larry quería hacer primero: transmitir su mensaje al resto del mundo.
Quería que su mensaje fuera reconocido por los asesinos en serie a los que iba a matar. Alarga el tiempo. Necesito más tiempo. No será fácil. Solo hazlo. A la mañana siguiente, Larry entró en la oficina y de repente vio a Jack discutiendo algunas cosas con unos cuantos agentes. Jefe. Jack saludó a Larry sin levantar la vista de sus documentos. ¿Has descansado lo suficiente? Deberías considerar ir a las sesiones con ese psiquiatra forense que te recomendé. No has asistido a ninguna. No me interesa. Hablaremos de ello más tarde. Larry frunció ligeramente el ceño, con aspecto un poco confundido. ¿Alguna noticia sobre Christopher? Bueno, el equipo de Marcus está haciendo grandes progresos, tenemos mucha información del interrogatorio a William, así que estaremos mucho más cerca de resolver esto una vez que terminen con él. Larry se sorprendió bastante. Había pensado que el interrogatorio a William sería mucho más complejo de lo que parecía. Nelson, por su parte, se había ofrecido voluntario para prestar declaración, como si no le importara estar involucrado en la investigación. En cuanto a Christopher, recibimos noticias anoche, después de que te fueras. Se puso en contacto con la central y mencionó que iba a interrumpir su ruta durante un tiempo porque necesitaba ir al médico. Jack hizo una pausa y dijo: empezamos a buscarlo en serio cuando nos dimos cuenta de que no podíamos localizarlo, pero poco después apareció en un hospital cercano. Le estaban poniendo una inyección y estaba aturdido y con fiebre, como si acabara de despertarse. Después de revisar el historial médico, les dijeron que había sido ingresado por neumonía aguda. Ahora está de camino, lo han trasladado al hospital más cercano para que lo traten. Al oír esto, Larry preguntó: ¿alguna novedad sobre Nelson? Por otro lado, se registró la habitación de Nelson en el buque de carga y su cepillo de dientes y su peine de madera se enviaron primero al sureste. Probablemente los resultados ya estén disponibles. Max entró corriendo con un montón de informes en la mano y se los entregó a Larry. Larry no lo miró, sino que colocó el informe sobre la mesa y preguntó: si todo va tan bien, ¿por qué pareces tan angustiado? He estado pensando en lo que me dijiste ayer y me ha estado preocupando. No eres un novato que comete errores en cosas como esta, así que lo he pensado seriamente. Jack había traído a Larry porque era un sabueso, y si no le dejaba hacer su trabajo, sería un grave error. Lo están manipulando, ¿verdad? Larry ya sospechaba que Williams estaba siendo utilizado por un cerebro. Este resultado no le sorprendió. Sabía que todo había sido orquestado por una sola persona. Pero no parece falso, ¿verdad? Jack asintió y dijo: ¿sí? Quizás tengas razón. Pero ¿cómo explicamos el ADN que quedó en la oreja de Alicia? ¿Cómo explicamos el cuchillo en el coche y la sangre que tenía? Negó todas las acusaciones. Como siempre, no tenía ni idea y no pudo dar una explicación razonable. Dijo que el 15 de julio. Después de romper con Alicia, nunca volvió a verla. Esto también lo confirmaron sus compañeros de trabajo, que dijeron que Williams estuvo muy triste durante unos días a mediados de julio. No dejaba de quejarse de su mala suerte y ni siquiera sabía que le estaban engañando. Para animarlo, sus compañeros lo llevaron a tomar unas copas. A uno de sus amigos le rayaron el coche. Larry se sintió aliviado al saber que no era el único que buscaba excusas en el caso. Tenemos el ADN, pero no medimos las marcas de mordiscos, quizá deberíamos empezar por ahí. Capítulo 89. El brutal asesinato de Alicia había dejado marcas de mordiscos. Larry lo recordaba perfectamente, ya que fue él quien realizó la autopsia y proporcionó a los agentes las herramientas necesarias para atrapar al asesino. Por supuesto, todo esto se basaba en una investigación preliminar de los sospechosos, y ahí es donde entraban en juego las pruebas que podían decirles quién estaba involucrado y quién no. Eso era lo que hacía un experto forense, pero Larry había ido más allá al proporcionar a los agentes, en menos de 24 horas, todas las pruebas que podían utilizarse. El problema era que una de esas pruebas no podía utilizarse contra Nelson, lo que molestaba mucho a Larry. Pero eso ya no importaba, porque tenían una pista con Williams. Hay marcas de mordiscos en la oreja de la víctima. Recuerdo que era un incisivo con forma de pala. Consigue una impresión de la mordida del Dr. Williams para compararla. Jack asintió con la cabeza y levantó las cejas al instante, emocionado. Suena bien. Mientras hablaba, marcó el número de teléfono y pidió que trajeran al Dr. Williams. Larry aprovechó la oportunidad para revisar el informe enviado por el departamento de análisis. El ADN extraído de algunas de las marcas de mordeduras y otros rastros de sangre se había comparado con las muestras tomadas de Christopher y, como era de esperar, coincidían.
Otro informe mostraba que Christopher no tenía ningún parentesco sanguíneo con el bebé de Alicia. Jack colgó el teléfono y Larry le entregó el informe. Las pruebas contra el sospechoso Christopher son suficientes y el motivo está claro. El niño no es su hijo biológico. Podemos aprobar formalmente el arresto. Jack miró fijamente a Larry durante unos segundos antes de llamar a Marcus. Así que tenemos a los dos asesinos. Sí, Larry quería decir que había un cerebro criminal detrás de todo esto, pero se mordió la lengua. Se encargaría personalmente de Nelson, que se había burlado de él en su cara con sus lamentables actuaciones. Hola, Marcus. Las pruebas contra Christopher ya no son un problema. Hablemos con el hospital y traigámoslo de vuelta. Marcus estuvo de acuerdo y colgó el teléfono. Entonces alguien llamó a la puerta y Max entró rápidamente, sosteniendo el molde dental de la mordida del Dr. Williams y una foto a tamaño real tomada en la escena del crimen. Con expresión seria, se los entregó a Larry. Larry supo que había un problema por la mirada en su rostro. Se levantó rápidamente, tomó el molde dental y lo comparó con la marca de mordida de la foto. Vio que los dientes frontales del Dr. Williams sobresalían ligeramente y que había un espacio notable entre ellos, lo que no coincidía en absoluto con la foto. Incluso Jack, un aficionado, podía ver que no eran de la misma persona. No coinciden. ¿Hay 3 asesinos? Larry y Max asintieron, y Larry señaló la marca de mordida y dijo: el que dejó esta marca de mordida es el verdadero culpable. En cuanto al ADN, podría provenir de un chicle o de una gasa vieja que el Dr. Williams utilizó para vendar su herida. Puede provenir de muchas cosas. Este truco para eludir la culpa era increíble. Jack suspiró y entonces Max preguntó, confundido: ¿por qué el asesino eligió al Dr. Williams como chivo expiatorio? Quizás solo porque era conveniente. De entre los exnovios de Alicia, él es el único al que el asesino podía localizar fácilmente. Larry tenía dudas sobre el verdadero motivo, pero por ahora cualquier explicación básica serviría. Jack respiró hondo. ¿Sigues sospechando de Nelson? ¿Qué motivo tiene para matar? Por lo que sabemos, su familia es decente, no peor que la de GLSD. Y en lo que respecta a las mujeres, ha tenido más novias y mucho más atractivas que Alicia. Larry seguía frotando el mango del bisturí que llevaba en el bolsillo. El tacto frío lo calmaba. Ya no podía mostrarse impaciente. Aunque el asesino fuera muy profesional, sería imposible falsificar perfectamente la escena del crimen. Las pruebas y los cadáveres no mienten. En cuanto al motivo, solo el asesino lo sabe. Lo que se necesita ahora son pruebas. Larry no tiene ninguna, excepto una marca de mordisco. Aunque se pudiera comparar, faltan pruebas más sólidas. De repente, Larry se detuvo, le arrebató la cámara reflex al hombre gordo y comenzó a buscar. Jack y Max no dijeron nada, solo observaron las acciones de Larry. Después de buscar durante mucho tiempo, Larry finalmente encontró la foto de la palma de la mano de Alicia, que tenía una marca muy clara de un trébol de 4 hojas. Max, cárgala en la computadora y amplíala. Max sacó un cable de datos y lo conectó rápidamente a la computadora. Con unos pocos clics, la foto se abrió en la pantalla y la marca se amplió a tamaño completo. De esa manera, se revelaron muchos detalles. La marca estaba formada por pequeñas huellas. Jack y el hombre gordo lo pensaron durante mucho tiempo, pero seguían sin tener idea de qué la había causado. Jack frunció el ceño y no dejaba de mover las piernas, deseando poder pegar la cara a la pantalla. Me resulta familiar. ¿Qué es? ¿Un anillo? ¿Es eso? Los relojes de hombre no tienen adornos como este. Larry señaló un anillo de marcas granuladas. Es una montura de diamantes. Aunque no podamos ver el objeto, la huella es clara. Es una joya fina y mide 9 milímetros por 9 milímetros. Pero antes de que pudieran especular más, una llamada los interrumpió. Tenemos un problema. Jefe, ¿esa persona se ha ido? Jack se levantó de repente. ¿Quién falta? Dígame claramente, por favor. Christopher ha desaparecido del hospital. Capítulo 90. No dejó ningún agente para vigilarlo, sabiendo que el asesino seguía suelto y que él era probablemente un objetivo. Larry dejó esta línea de razonamiento en el aire, teniendo en cuenta que antes no sabían que Christopher era uno de los asesinos. Por supuesto que dejé a un agente en su puerta, pero me han informado de que Christopher escapó por la ventana. Jack no podía entender cómo alguien podía escapar desde el 6º piso de un edificio. No pasa nada, no te preocupes. Haz todo lo posible para arrestarlo. Ahora tenemos pruebas suficientes para saber que tenemos a los 2 asesinos.
Larry hizo una pausa, pensó rápidamente y luego dijo: existe la posibilidad de que Christopher siga en el hospital, así que envía agentes para sellar todas las salidas. Busca la conexión entre estas dos personas, debe haber algo que se nos escapa, dijo Jack mientras caminaba junto a Larry hacia el estacionamiento. Enviaré a alguien a solicitar una orden de registro para todos los lugares en los que hayan estado. Puedes ir a la casa de Nelson, lo que sea necesario, no me importa. Solo encuentra los vínculos y construye un caso sólido que podamos usar en la corte. Larry asintió, comprendiendo lo que se necesitaba ahora. De acuerdo, me encargaré de ello. Al ver que todos estaban haciendo su parte, Max siguió a Larry y le preguntó: ¿no te parece que todo esto no tiene mucho sentido? La gente no suele ver el panorama completo de lo que realmente está sucediendo en este momento, pero yo puedo ver claramente una línea de manipulación que se extiende de un extremo al otro. Larry estaba completamente convencido de que Nelson era el cerebro detrás de este caso criminal. ¿Nelson? La manipulación mental que ha llevado a cabo con todos es casi perfecta, pero ha utilizado a la persona equivocada para inculparla de crímenes que no ha cometido. Larry pensaba en Williams, que había sido considerado sospechoso después de que las muestras de ADN confirmaran que había estado en la escena del crimen. Pero no descartaba nada, porque quería darles lo que esperaban ver. Y una vez que las cosas se aclararan, podría acabar con Nelson él mismo. Estaba cansado de que asesinos especiales como Nelson lograran burlar incluso a los departamentos más especializados. Dr. Lutz, se ha concedido la orden de registro. Ya podemos irnos. Max se acercó para detener a Larry, que estaba guardando sus cosas en el maletín. Larry, ¿por qué no descansas? Yo bajaré y pediré a alguien que nos acompañe. Al fin y al cabo, siguen siendo tus compañeros de clase. No sería bueno que esto se difundiera entre ellos. Larry negó con la cabeza. Estoy bien. Vamos a echar un vistazo juntos. Hay algunas cosas que quiero verificar personalmente. El primer lugar que investigaron fue la antigua casa de Christopher, que, de hecho, todavía le pertenecía. Según los vecinos, Christopher iba allí muy a menudo y pasaba tiempo en la casa. Una hora más tarde, en la casa de Christopher, un grupo de agentes ya había llegado mucho antes. No había nadie en casa, lo cual era normal, ya que Christopher no tenía familia. Larry y 3 agentes fuertemente armados, junto con varios investigadores, se dividieron en 2 grupos y comenzaron a registrar la casa de Christopher, especialmente el dormitorio principal. En poco tiempo, registraron el dormitorio y el estudio de Christopher. No encontraron ningún objeto útil, pero sí descubrieron algo bastante extraño. El vestidor de Christopher estaba claramente dividido en 2 partes. Estas no estaban separadas por tipo de prenda, sino por color. Un lado estaba decorado en tonos oscuros, como negro y azul marino, y el otro con colores claros, como blanco, rosa pálido, verde menta, etc. Los trajes, las camisas, los zapatos y las corbatas estaban ordenados en sus respectivos lugares. Estaban dispuestos de forma tan elegante y ordenada, que era evidente que su dueño debía de ser una persona extremadamente meticulosa. Max se volvió para mirar a Larry y dijo: no mencionaron nada sobre ninguna condición especial de Christopher, ¿verdad? ¿Aparece en los registros? No, no hay nada. Toda la ropa es de primavera y otoño, no hay ropa de verano ni de invierno. Esa frase le hizo pensar a Larry. No era de extrañar que hubiera notado algo extraño antes. Eso era. El armario no tenía ropa de verano ni de invierno, y todo estaba colocado de forma muy deliberada, como si se hubiera preparado para una exposición. Este no es el lugar donde vive realmente Christopher, o al menos no suele quedarse aquí. Los pensamientos de Larry se desviaron hacia Alicia, que tenía múltiples personalidades. Al recordar todos los informes y profundizar en Nelson más que en cualquier otro hombre, descubrió un patrón útil. Nelson había estudiado en la misma universidad que Christopher, pero al cabo de unos meses, este último había abandonado los estudios. Todo había sucedido de forma repentina, rápida y sin ninguna razón lógica, teniendo en cuenta que Christopher había sido un estudiante brillante. Eso llevó a Larry a creer que Nelson podría haberlo manipulado de alguna manera, tal y como había hecho con Alicia, hasta el momento de su muerte. Christopher solía pasar los veranos aquí. Llevaba una vida completamente diferente hasta que se casó con Alicia, concluyó Larry para sí mismo. Este hombre se había comportado con normalidad hasta que conoció a Alicia. Algo desencadenó un cambio completo en él y, poco después, decidió casarse con ella. Ese desencadenante se produjo cuando se enamoró de Alicia, algo que lo cambió por completo. Un desencadenante.
Larry sabía que todo apuntaba a Nelson, que era el desencadenante de estos dos individuos inestables. Para incriminar a Nelson, tenían que encontrar a Christopher lo antes posible e interrogarlo. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.